Redes de información. Temas a tratar. Cables, conceptos, tipos, repetidores, switch, route. Cable de red. Un cable de conexión se usa en redes, computadoras o sistemas informáticos para conectar un dispositivo electrónico con otro. Generalmente está compuesto por cable cubierto de plástico. Tipos de cable: coaxial, trenzado, fibra óptica. PC Multilogística, ahora en el navegador de Google. PC Multilogística. Coaxial es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, el otro exterior de aspecto tubular llamado malla, que sirve como referencia de tierra y retorno de la corriente, como vemos en la imagen. Cubierta exterior, aislante, PVC, teflón, malla de hilo de cobre o revestimiento de aluminio, y el núcleo. Tipo: cable coaxial, RG59, cable coaxial, filamento fino, como vemos en la imagen. El RG6, cable coaxial, filamento grueso. Trenzado es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado. Tipo de cable de trenzado, como vemos en la imagen. Tres tipos de cable. Primero, UTP, Unshielded Twisted Bar, LSTP, Shielded Twisted Bar. Tercero, FTP, Fire and Twisted Bar. Están las imágenes: cable UTP, trenzado, cable STP y cable FTP final. Fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por lo que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. La fuente de luz puede ser láser o un LED, como vemos en la imagen. LED, láser, no LED. Tipos de fibra óptica: fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo. Fibra óptica monomodo, vemos en la imagen. Sus ventajas principales son un ancho de banda prácticamente ilimitado y un bajo nivel de atenuación, por lo cual se usa habitualmente en escenarios de largas distancias en tono 1. Fibra óptica multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto hace que nos lleguen todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodos son usadas normalmente en escenarios de corta distancia, inferiores a unos 2 kilómetros, como vemos en la imagen. Dependiendo del tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos otro tipo de fibra multimodo. Vamos a la imagen. La primera imagen, índice escalonado. Este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice
de refracción constante en toda la sección cilíndrica. Tiene alta dispersión modal. Segunda imagen, índice gradual. En este caso, el índice de refracción no es constante, tiene una menor dispersión modal y el núcleo está formado por diferentes materiales. Tipos según su diseño. De acuerdo a su diseño, existen dos tipos de cable de fibra óptica: cable de estructurado holgado o cable de estructura ajustada. Cable de estructura holgada, como vemos en la imagen, es un cable empleado tanto para exteriores como para interiores, que consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra de 2 a 3 milímetros de diámetro lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo que actúan como protector anti-humedad, impidiendo que el agua entre en la fibra. Ahí está la imagen. Cable de estructura ajustada. Es un cable diseñado para instalaciones en el interior del edificio, más flexible y con un radio de cobertura más pequeño que el que tiene el cable de estructura holgada, que contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de tracción. Todo ello cubierto de una protección exterior. Cada fibra tiene una protección plástica estacionada directamente sobre ella hasta alcanzar un diámetro de los 900 milímetros, rodeado con recubrimiento de 250 ohms de la fibra óptica. Una imagen. Navegando en las redes. Así finalizamos. No olviden suscribirse, síganos